que vengan tarde se irán incorporando, Julio, y como Ya, sabemos muy que bien, tu muy bien. tiempo es limitado y que es un privilegio tenerte con la enorme admiración que te tenemos aquí, quiero decirles a todas que antes de que comenzáramos, Julio nos decía que se siente muy cómodo entre mujeres porque compartió el vientre con una gemela y siempre ha estado cerca de mujeres y entiende perfectamente, le digo yo, lo que son los abrazos y las patadas de las mujeres. Así es que es un privilegio tenerte, Julio, un placer que nos acompañes en un foro que nos hemos mantenido muy activas en esta pandemia, escuchando toda clase de posturas de todos los temas imaginados y bueno, que nos permite normar criterios. Como saben, además, Julio pertenece a la cuarta generación de médicos de su familia. Sus abuelos paternos huyeron de Alemania a principios de la década de los 30 del siglo pasado para fincar raíces en México. Y Julio se ha dedicado a una misión permanente por mejorar la salud, la educación y el bienestar de personas en el mundo. Y sabemos que, bueno, que viene desde la cuna. También hablábamos de su abuela, de Mariana Frank, que es toda una institución en este país. Como saben, es rector de la Universidad de Miami, es profesor titular de Ciencias de la Salud Pública en la Escuela de Medicina Leonard Miller y profesor del Departamento de Políticas Públicas y Gerencia del Sector Salud en la Escuela de Administración de Empresas. Fue 7 años decano de la Facultad de Salud Pública en Harvard, es profesor y profesor titular de la cátedra T.G. Angelopoulos en Salud Pública y Desarrollo Internacional, un nombramiento conjunto con la Escuela Kennedy de Gobierno de la propia Universidad Harvard. Fue secretario de Salud de México durante 6 años y sabemos que, bueno, se sentaron durante su gestión las bases de la cobertura universal en materia de protección y social en salud, una reforma que logró fortalecer programas de prevención y establecer una nueva agencia de salud pública que, como sabemos, se ha puesto en cuestionamiento. Fue artífice del seguro popular y bueno, entre los principales logros de su carrera es que fue director y fundador del Centro de Investigaciones de Salud Pública y posteriormente del Instituto Nacional de Salud Pública de México. No quiero seguir con un amplísimo currículum, Julio, porque te quiero dejar el micrófono para que hablemos claro, para que hablemos fuerte, para que hablemos de tu visión de lo que se tendría que estar haciendo hoy, tan importante para frenar lo que esta pandemia está suscitando en el México de hoy. Así es que perdóname por no ser totalmente exhaustiva de los muchos libros que has escrito, de los capítulos de libros que has escrito, de tantas investigaciones. Todas sabemos lo importante que ha sido como uno de los principales expertos a nivel mundial en el tema de la globalización y la salud y en otros temas tan importantes. Así es que te dejo el micrófono y te agradezco infinitamente en nombre de nuestro Foro Internacional de Mujeres que hoy estés aquí con nosotros. Y como te dije, vamos luego a abrir preguntas. Van a ser limitadas porque Julio no tiene tanto tiempo. Traten de que si ven que su pregunta ya se tomó, que venga la siguiente y Evelyn va a estar tomando los turnos. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, Silvia, muy buenas noches o buenas tardes allá. Muchísimas gracias por la invitación, realmente me siento muy honrado. Le agradezco mucho a Julia Tagüeña, mi tocaya, que hizo la conexión. Y bueno, es un enorme gusto ver a tantas y tan queridas amigas en este grupo. Yo quisiera que esto fuera una conversación, voy a hacer algunos comentarios introductorios simplemente, sobre todo tratar de ver qué lecciones hemos aprendido hasta ahora con respecto a la pandemia, pero me interesa más escuchar sus comentarios y preguntas y ver que sea más bien un diálogo.
he escrito, le decía a Silvia antes de que empezáramos, abundantemente sobre el tema en la prensa en general, no nada más en publicaciones especializadas, de manera que mucha de mi posición, sobre todo en torno a lo que ha sido la situación en México, está ahí disponible. Lo más reciente fue un artículo bastante extenso en la revista Letras Libres del número de enero, que recién estuvo circulando, y he escrito también en Nexos, y apenas la semana pasada escribí junto con mi colega Octavio Gómez Dantes un editorial invitado en Reforma sobre el tema de vacunas. Entonces, mucho de lo que les voy a comentar está ahí, y lo que quiero es simplemente concentrarme en algunos temas centrales. Lo primero que les diría es, bueno, las pandemias no son nada nuevo, no son un fenómeno nuevo, de hecho son una parte integral de la humanidad, y no solamente las pandemias asociadas a lo que ahora llamamos globalización, a la conexión entre distintas partes del mundo. La primera pandemia de la que tenemos un registro histórico fue la llamada plaga ateniense de 430 antes de nuestra era. Luego tenemos desde luego la llamada muerte negra, la peste bubónica del siglo XIV en Europa, que terminó posiblemente con 30% de la población europea. Obviamente en el siglo XVI la conquista ciertamente del Imperio Azteca, también lo mismo pasó con los incas, fue producto de lo que yo llamaría una guerra bacteriológica involuntaria, o microbiológica involuntaria, porque los conquistadores trajeron una serie de microorganismos que no existían en las Américas, de manera muy notable la viruela, el sarampión, y eso fue lo que diezmó a la población, y la conquista de México no se puede entender sin la presencia de microorganismos. Obviamente hace más o menos un siglo tuvimos la gran pandemia de influenza, que mató a más gente que la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un largo expediente cosmopolita de esto que llamamos pandemias. Lo que ha cambiado es que más o menos desde la última parte, las últimas décadas del siglo XX y lo que va, estas dos primeras décadas del siglo XXI, vemos un aumento de lo que se ha llamado el tráfico microbiano, que es producto simplemente de la mayor interacción entre los humanos. Para darles un ejemplo, el hecho es que ahora el vuelo intercontinental más largo es más corto que el periodo de incubación de cualquier enfermedad infecciosa que conocemos. Una persona se puede subir a un avión sintiéndose perfectamente bien, estando perfectamente sana, y al llegar a su destino, llegar y ya con la capacidad de contagiar a otras personas de una enfermedad. Y esto es exactamente lo que pasó con el coronavirus. Lo que ha ocurrido ahora es que esta interdependencia ha hecho más frecuentes estas pandemias, y como les voy a comentar en un momento, yo creo que la primera lección que tenemos que aprender es que esto no es un fenómeno natural, esto es producto de la forma abusiva en la que nos estamos relacionando con nuestro planeta. Pero simplemente para recordar, porque ya pasó un año, acordémonos que fue hace más o menos un año que se produjo el primer brote en Wuhan, China. De hecho, los primeros casos aparecen a principios de diciembre. El primer informe formal a la Organización Mundial de la Salud es el 31 de diciembre de 1919, por eso se llama, de 2019, por eso se llama COVID-19, porque los primeros casos fueron en diciembre de 2019. Pero es ya en enero que, después de sin duda una dilación francamente imperdonable por parte del gobierno chino, finalmente se declara pandemia el 9 de marzo de 2020. O sea que apenas pasaron 3 meses entre que se identifican los primeros casos y se hace la declaratoria de pandemia. Y lo que estuvo pasando en esos meses es que hubo una diseminación mundial, ya se había para entonces transmitido a todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere decir pandemia? Es una epidemia que involucra a todo el mundo. Para los que trabajamos en el campo de la salud pública global,
esto no, en sí no nos tomó por sorpresa. La pregunta que nos hacíamos no era si iba a haber una pandemia, sino cuándo iba a llegar. Porque veníamos observando que iba aumentando la frecuencia. Y lo que ha sido, digo, para mí en lo personal, esta es la quinta pandemia que me ha tocado vivir en alguna posición de toma de decisiones. Desde luego, la pandemia más vieja que todavía está en curso y todavía es una pandemia, es la de VIH-Sida, que tiene ya 40 años de estar en curso. Ha pasado a la fase aguda, pero todavía se le considera una pandemia. Pero más recientemente me tocó el SARS, siendo secretario de Salud, los primeros brotes de influenza aviar, y nos tocó dejar listo el plan de respuesta para la última gran pandemia que fue la de influenza H1N1 en 2009 en México. Y desde luego han habido otras que sin ser pandemia han sido emergencias internacionales de salud pública como la de ébola. Lo que sí les puedo decir es que a pesar de que he tenido esta experiencia, esta que estamos viviendo no tiene precedentes en mi propia experiencia por la extensión y la magnitud de los daños. Y lo que ha sido frustrante para los que trabajamos en este campo es que cada vez que hay una pandemia o emergencia de salud pública internacional, hay este aumento de atención, todo el mundo le pone atención, se dedican recursos, y en cuanto pasa la fase aguda, todos nos olvidamos y volvemos a cómo estaban las cosas antes. Y eso es exactamente lo que pasó después de la última pandemia, la de 2009, que fue la de influenza porcina H1N1. De manera que para cuando ahí se hicieron análisis, todo el mundo dijo hay que fortalecer los sistemas de alarma. Todos los que trabajamos en este campo nos las pasábamos diciendo tenemos que tener un sistema permanente de vigilancia, de alerta temprana. Y la verdad es que esos sistemas no funcionaron, no se atendió el llamado de organizaciones internacionales, de instituciones académicas, de fundaciones como la Fundación Gates, diciendo que había que estar listos. Todo el mundo pensó que esto iba a ser o como el SARS de 2002 o como el H1N1 de 2009, que si bien sí provocaban muchas muertes y muchos daños económicos, nada comparable a lo que estamos viviendo ahora. Lo que es triste es constatar que con una fracción minúscula de lo que se ha perdido económicamente, para no hablar ya de las vidas humanas, simplemente la pérdida que ha tenido la economía global, con una fracción infinitesimal de esas pérdidas, se hubiera podido financiar un sistema permanente de vigilancia y respuesta robusto. Entonces, el punto aquí, en mi mensaje central, es esto no puede volver a pasar. Creo que ahora sí espero que todos hayamos un poco escarmentado, no podemos regresar a esta situación. Esto es comparable a si el departamento de bomberos, cada vez que hay un incendio, lo movilizáramos y luego lo desmanteláramos, corriéramos a los bomberos, vendiéramos los camiones, nos olvidáramos de todo y cuando surgía el siguiente fuego, empezáramos otra vez a prepararnos. No se puede estar así. Entonces, es muy importante que esto no vuelva a pasar. Y para eso creo que es fundamental aprender las lecciones. Y lo que quiero es simplemente, darles, hay muchísimas lecciones y podemos hablar de más en el curso de la conversación, pero hay 5 que a mí me gustaría destacar muy brevemente. La primera, y que creo que es la más importante, es que la pandemia no es un fenómeno natural. Es tan antropogénica como el cambio climático. Y tiene que ver con las formas no sustentables que los humanos tenemos de relacionarnos con nuestro planeta. De hecho, la raíz es la misma que la del cambio climático. La diferencia es que la pandemia es una crisis muy rápida y el cambio climático es una crisis mucho más dilatada. Entonces yo espero que parte de lo que pase es que aprendamos la lección, no solamente de las siguientes pandemias que tenemos que prevenir, sino que el origen, la raíz misma, es lo mismo que nos está llevando a esta otra catástrofe que está ahí en el futuro y que a veces no reaccionamos tan bien, que es el cambio climático. En el caso de las pandemias, esto tiene que ver con prácticas no sustentables de producción agropecuaria,
sobre todo la cría de ganado, de ahí la influenza porcina, de aves de corral, de ahí la influenza aviar, en condiciones de hacinamiento, condiciones inhumanas para los propios animales y muy, muy antihigiénicas. La invasión constante de hábitats por parte de los humanos, que nos ponen en contacto con otras especies y con los virus de esas otras especies. Y luego estos llamados mercados húmedos, como el de Wuhan, donde lo que francamente es imperdonable es que el SARS surgió de un mercado húmedo en 2002. Las autoridades chinas prometieron que eso se iba a regular. Y ahora, eh, eh, 18 años después, volvemos a tener la misma situación. Son mercados y no nomás los hay en China, los hay en toda Asia y los hay en México, donde coexisten en condiciones de promiscuidad animales vivos con personas, todos en hacinamiento. Y eso lo que facilita es que los virus crucen la barrera de las especies. Entonces, para los humanos este es un nuevo virus. Por lo tanto, todos los más de 7,000 millones de habitantes del planeta somos susceptibles, porque nunca nos hemos encontrado con ese virus. Y entonces, lo que se produce en un momento en que la gente se mueve por todo el mundo son estas pandemias terribles. La primera gran lección es que tenemos que buscar formas más sustentables, comprometernos con el desarrollo, con el concepto de desarrollo sostenible, porque si no, va a haber otras pandemias y va a haber otras catástrofes como las de cambio climático. La segunda lección es que aprendimos desde el principio, es que hay que superar este falso dilema entre proteger la salud o reactivar la economía. Creo que parte de la mala respuesta en muchos países ha sido presentar estos dos objetivos como si fueran contradictorios. Y la verdad es que, al contrario, son sinérgicos. Si la pandemia no se controla, no hay forma de reactivar la economía. Y obviamente una economía en deterioro es de por sí malo para la salud y hace más difícil el control de la pandemia. Entonces hay que entender que los dos objetivos van de la mano. Aquí hay, dado el carácter de las mujeres líderes que forman esta red, sí quisiera señalar un primer punto. En este sentido de la crisis económica que ha sido provocada por la pandemia, lo primero que hay que observar es que las mujeres han sufrido mucho más que los hombres, porque hay muchísimo más desempleo, ha habido mucho más mujeres que han perdido sus trabajos debido al impacto del coronavirus que hombres. Recientemente McKinsey publicó, su Instituto Global publicó un análisis mostrando cómo las mujeres forman 2/5 partes de la fuerza laboral a nivel mundial, pero representan más de la mitad de la pérdida total de empleos. O sea, las mujeres han estado casi 2 veces más vulnerables que los hombres, que los varones, en términos de la pérdida de empleo. Y en un momento más hablaré también de estas otras inequidades de género. Entonces, esa es la segunda gran lección. Salgámonos de esta idea. El tema no es, después del confinamiento inicial, se había que reabrir la economía. El tema era cuándo y cómo. Para mí es claro que en muchos países, incluyendo Estados Unidos y desgraciadamente incluyendo México, la reapertura fue prematura, se fijó una fecha arbitraria, 1 de junio, cuando lo que todos los expertos decían es que había que esperar a que estuvieran bajando los casos, las hospitalizaciones y las muertes. Pero independientemente del momento, el cómo es importante. Había que haberlo hecho con gran precaución y con una estrategia clara de comunicación. Y la precaución implicaba decirle claramente a la gente que había que usar el cubrebocas, que había que mantener la distancia y que había que evitar aglomeraciones grandes, además de la higiene de manos y de superficie. Pero la forma, como lo voy a comentar, como se ha confundido a la población con mensajes contradictorios, no ayudó. Entonces, reabrimos la economía, eso medio reactivó, pero como nunca logramos controlar la pandemia, se provocó aún más daño a la economía. A la inversa, si hubiéramos prolongado innecesariamente el confinamiento, eso hubiera afectado la salud. Entonces, hay que hacer las dos cosas en sinergia. Y eso me lleva a la tercera gran lección. Y eso que tiene que ver con el hecho de que la pandemia no ha afectado a todos los grupos sociales de manera igual. Ha habido enormes desigualdades
reflejando, la pandemia no creó muchas de estas desigualdades sociales, pero las ha acelerado y las ha magnificado. Por ejemplo, en Estados Unidos han sido las poblaciones afroamericanas y latinas las que han tenido las mayores cargas en términos de casos y de muertes, lo mismo en la Gran Bretaña, en las clases socioeconómicas más pobres, obviamente viven en condiciones de hacinamiento, que eso facilita la transmisión, tienen trabajos precarios que no les permiten el lujo de seguir trabajando a distancia, se exponen mucho más. Y aquí es donde entran también diferencias de género muy importantes. Eh, y aquí hay varios mecanismos por los cuales las mujeres han sufrido un mayor impacto de la pandemia que los varones. Primero, esto no todo el mundo lo tiene presente, pero la inmensa mayoría de la fuerza laboral en materia de atención a la salud está ya en manos de mujeres. No solamente es la profesión de enfermería, que lleva muchos años, el año pasado se celebró el 250 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, eh, pero no solamente fue eso, no solamente la enfermería, ya a nivel mundial hay más médicas que médicos, y en México es cosa ya nada más de una generación más, porque ya hay más estudiantes de medicina mujeres que varones. A nivel mundial predominan las mujeres entre la profesión médica, la enfermería, en todas las profesiones auxiliares y desde luego en el cuidado de la salud a nivel comunitario, todas las trabajadoras comunitarias de salud preponderantemente mujeres. Entonces, todas esas profesionistas y trabajadoras de la salud que están en la primera línea más expuestas al contagio, hay una sobre representación de mujeres en ese grupo, la primera línea de contención de la pandemia. Esa es una de las razones. La segunda es que muchísimos de los trabajadores llamados esenciales que trabajan en restaurantes, en tiendas de comestibles, en la distribución de bienes y servicios esenciales, ahí también hay una mayoría de mujeres y esos también son los trabajadores que han quedado más expuestos y menos protegidos y protegidas por la falta de equipo de protección individual. Y la tercera es que ante el cierre de las escuelas, muchísimas más mujeres se hacen cargo del cuidado de los niños y niñas en el hogar. Entonces, muchas más mujeres han tenido que dejar de trabajar por cuidar a los niños que no pueden ya ir a la escuela. Entonces, ha sido por múltiples canales que la pandemia ha tenido un efecto muy importante, de manera que además de las desigualdades socioeconómicas y en términos de pertenencia a algún grupo étnico diferente, ha habido desigualdades de género muy, muy marcadas. Y aquí la lección es que tenemos que tomar esto en cuenta de manera explícita en los planes de preparación para futuras pandemias, cosa que no se había hecho hasta ahora. Ahora ha sido tan dramático que esto no se había hecho. Hay que tener presente la necesidad en los planes de preparación de tener reservas estratégicas de equipo de protección para todos esos llamados trabajadores y trabajadoras esenciales que están particularmente expuestos y desde luego hacer un mucho mejor trabajo de proteger a los profesionistas, trabajadoras y trabajadores de la salud. Y esto me lleva a la cuarta lección, que ha sido la gran importancia del liderazgo nacional en la respuesta a la pandemia. Una de las cosas más notables es la variación increíble, en la enorme variación, en las diferencias, la variación en la eficacia de las respuestas nacionales a la pandemia. Aunque esto es, como voy a decir en un momento en la quinta lección, esto es un problema global, bueno, eso no quiere decir que la realidad nacional no importe, esa la realidad nacional la que forma el globo. Y los liderazgos nacionales son absolutamente cruciales. Y uno ve estas diferencias enormes, países con el mismo nivel de desarrollo económico, todos enfrentando al mismo virus, todos somos la misma especie humana, y sin embargo a unos países les ha ido mucho mejor que a otros. Y cuando uno se pregunta qué es, sobre todo cuando compra uno países con niveles socioeconómicos parecidos, la respuesta ha sido la diferencia de los liderazgos. Y aquí yo identifico, y es lo que
que está ahí explicado con más detalle en el artículo de Letras Libres, dos patrones a mí me llaman mucho la atención en esta diferencia en las respuestas nacionales. El primer patrón, que es propio de los países que han tenido las peores respuestas, es que ahí hay una sobrerepresentación de países con gobiernos populistas. No estoy diciendo que el populismo cause pandemias, ni mucho menos, no es una relación de causa-efecto, pero sí vemos una sobreconcentración de países con gobiernos encabezados por líderes populistas donde la respuesta ha sido peor. Y es todo el mundo, desde Rusia, Turquía, Hungría, India, Gran Bretaña, que el gobierno no es en sí populista, pero el primer ministro ha tenido muchos rasgos populistas. Y aquí en las Américas, Estados Unidos, afortunadamente ya eso ya se quedó en el pasado, con Trump, México, Brasil, las tres países más grandes del continente, con las peores respuestas, los tres países que ahora ocupan el deshonroso lugar mundial con el primero, segundo y tercer lugares en el número absoluto de muertes y con unas de las peores respuestas a nivel mundial en estos tres países. Y eso es porque los populistas tienen ciertas características comunes, y el primero de los cuales es el menosprecio a la opinión de los expertos. Entonces, todos estos líderes, Trump, López Obrador, Bolsonaro, y los otros, Putin y otros, no nada más ellos, pero hablando aquí de nuestro continente, minimizaron la pandemia al principio, desestimaron la opinión de los expertos, se atrasaron, perdieron muchísimo tiempo valioso. Eh, eh, la otra característica es que han politizado la pandemia, porque parte de lo que hacen los líderes populistas es dividir a la población. Esta es una de las, digamos, características del síndrome populista, es dividir para poder crear un grupo de enemigos del pueblo en donde el líder populista entonces se presenta como el salvador del pueblo bueno contra esos enemigos. Y esos han variado históricamente. En tiempos de mis abuelos, en la Alemania de los años 30 eran los judíos, y con Trump eran los mexicanos. O sea, nadie está exento, y los musulmanes. Y luego los populistas siempre le echan la culpa a alguien. Luego ya fue China y la Organización Mundial de la Salud. Y en México han sido todos estos epítetos, como el absurdo de llamarle neoliberal, sin entender bien lo que quiere decir ese concepto. Parece esta idea de dividir a la gente. Y muchas veces los científicos y los expertos están en el campo de las élites contra las cuales el líder populista va a salvar al pueblo bueno. Y esa idea de dividir a la gente ha llevado a politizar medidas tan básicas como el uso de cubrebocas, que es una de las medidas más importantes, el uso correcto y universal, porque no sirve si nada más algunas cuantas gente se lo ponen. El cubrebocas no protege al que lo usa, pero sobre todo protege a los demás. Es un elemento de reciprocidad. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. Entonces, algo que para reabrir la economía debió haberse indicado, que era el uso obligatorio universal del cubrebocas, nunca se hizo porque se politizó. Y ahí es donde viene la confusión a la gente. Los expertos pueden decir que hay que usar cubrebocas, pero si el presidente no se lo pone, está mandando un mensaje muchísimo más poderoso. Si él no se lo pone, pues la gente dice, quiere decir que no hay que ponérselo. Y ahí es donde ha sido parte de esta respuesta equivocada. Ahora, en marcado contraste están los países que han tenido las mejores respuestas. Y ahí el patrón que a mí me llama la atención, así como tenemos estos hombres, todos son varones, por cierto, populistas, en el grupo de las mejores respuestas hay una sobrerepresentación de gobiernos encabezados por mujeres. Nuevamente, no estoy diciendo que el ser mujer es lo que haya causado que sean buenas respuestas, pero en general estas líderes, y abundan los ejemplos, Nueva Zelanda, Taiwán, Dinamarca, Noruega, por supuesto Alemania, han hecho lo contrario, han atendido a la ciencia, los expertos, han unificado a la gente en vez de dividirla. Entonces, no podemos dejar de observar este contraste entre estos autodenominados hombres fuertes, que yo no sé, se lo dejo a algún psicólogo entender cuál es la inseguridad que creen exhibir al rehusarse a poner una máscara, un cubrebocas. Porque el cubrebocas no es que no me señala que eres muy fuerte, me señala que eres muy desconsiderado y que no te importa el resto de la gente, porque el cubrebocas es sobre todo para proteger a los demás.
El contraste entre estos y estas mujeres líderes balanceadas, equilibradas, que han logrado las mejores respuestas, no deja de ser llamativo. Digo, no más hay que comparar a Rusia, a Brasil, a México, a Trump, con estos países que dije, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, etcétera, Taiwán, y vemos un contraste muy, muy importante. Entonces, aquí es una lección importante. El liderazgo nacional cuenta, y yo espero que una de las lecciones, en primer lugar, es ya desterrar para siempre el mito de que las mujeres no pueden ser líderes políticas efectivas. Han demostrado lo contrario. Y segundo, como si lo necesitáramos, pero espero que se acabe ya de una vez para siempre ese mito y ese prejuicio. Y lo segundo, de importancia de estas visiones equilibradas y unificadoras que buscan, lejos de politizar, seguir la ciencia como elemento central de la política pública. Y finalmente, la quinta respuesta, perdón, la quinta lección es que al lado de la respuesta nacional, este es un problema global y la única forma de lidiar con problemas globales es mediante una respuesta también global, fincada en la sólida respuesta nacional, pero se requiere de una respuesta global. El aspecto más brillante de esta pandemia ha sido el nivel sin precedentes de cooperación entre científicos y científicas de todo el mundo, de todos los sectores, en universidades, en gobiernos, en el sector privado, en las empresas. Un nivel de colaboración que yo nunca había visto. Todo mundo enfocado en una misión común de desarrollar pruebas diagnósticas, terapias y sobre todo las vacunas. No hay precedente de haber pasado de secuenciar el genoma del virus o hacerlo público hace más o menos un año, un poquito más de un año, pero pasó menos de un año, pasaron 11 meses entre que se secuenció el genoma de este virus causante del COVID-19 y que se estaban aplicando las primeras vacunas. Eso no tiene precedente. Ahora, aquí no hay que confundir. El que haya sido tan rápido, no hay que confundirse. El desarrollo de la tecnología se hizo a una velocidad muy rápida porque se invirtieron recursos y se logró una cooperación sin precedentes. Pero detrás de esa tecnología, que son las vacunas, hay décadas de investigación científica sólida. Y esa es otra cosa que los líderes populistas han tratado de destruir, como en México. Se han caracterizado por quitarle el apoyo a la ciencia, porque parte del populismo es no les gusta el pensamiento crítico independiente, entonces se mina la ciencia. Bueno, ahora hemos demostrado la forma en que la ciencia va a darle la solución, incluso ayudarle a esos mismos gobiernos populistas que antes atacaban a la ciencia, ayudarles a resolver esta crisis sanitaria sin precedente. Pero esta cooperación entre científicos es un ejemplo de lo que es una respuesta global. No basta con eso, hay que estar mucho mejor preparados, hay que tener mejores respuestas de las instituciones del sistema multilateral y no me detengo, pero han habido muchas soluciones que se han propuesto ahí. Uno es ya instrumentar una cosa que se llama una red centinela a nivel de todo el mundo para que podamos detectar más rápido los primeros indicios de brotes y hacerlo de una forma conectada que evite otra vez el ocultamiento que hubo en este caso, donde el mundo perdió un mes completo entre los primeros casos y la alerta mundial, y eso le ha costado muchísimo al mundo. Eso no puede volver a pasar. Tiene que haber una red internacional donde los gobiernos no puedan estar ocultando la información de brotes. Segundo, hay que tener ya listas las plataformas tecnológicas para producir pruebas, tratamientos y vacunas. No esperar, aunque esto fue rapidísimo, de todas maneras pasaron 11 meses y muchísimos centenares de miles de muertes antes de que tenemos la vacuna. Tenemos que ser capaces de estar produciendo las vacunas literalmente a la semana de haber secuenciado el genoma, porque están listas las plataformas tecnológicas. Tercero, ha sido la idea de crear una fuerza permanente de contención que se pueda movilizar, sobre todo a países con bajos recursos, una especie de OTAN de la salud pública, una fuerza permanente, no de soldados, sino de epidemiólogos, que esté lista para movilizarse a donde sea y ayudar a detectar brotes y a contenerlos de manera temprana. Y francamente, la cuarta es que tenemos que fortalecer el sistema multilateral,
en vez de que la reacción de Trump de echarle la culpa a la OMS y retirar a Estados Unidos de la OMS, cosa que afortunadamente ya el gobierno de Biden rectificó, es el momento de fortalecer y darles más herramientas para poder exigir transparencia epidemiológica a los gobiernos y evitar que un gobierno, por ocultar una situación en su país, ponga en riesgo al resto del mundo. Yo soy optimista, creo que finalmente la ciencia nos va a rescatar a través de las vacunas, pero eso no va a ser inmediato. En lo que se consiguen y se producen y se distribuyen y se aplican las vacunas, la otra gran respuesta viene no de las ciencias del laboratorio, sino de las ciencias de la conducta, que son tan científicas como las otras. Entendemos lo que hay que hacer para evitar contagiarnos. La combinación del uso correcto y universal del cubrebocas, el mantenimiento de la sana distancia, el evitar grandes aglomeraciones y la higiene de manos y superficies, eso junto es tan efectivo como vacunarse. Entonces, en lo que llega a la vacuna, porque yo entiendo que hacer todo eso de manera indefinida es muy difícil de sostener. Todos ya tenemos esta fatiga de la pandemia y eso hace que las tentaciones para no seguir esos regímenes de comportamiento tan rigurosos, esas tentaciones se multiplican conforme pasa el tiempo. Pero en lo que llega la vacuna, eso sigue siendo nuestra primera línea de defensa. Quiero nuevamente agradecerles la invitación, realmente me encanta haber tenido esta oportunidad y estoy encantado de responder a sus comentarios y a cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Pues vamos a dar paso a que nuestras amigas y compañeras puedan hacer preguntas. Nos dejas con muchas inquietudes porque si bien quisiéramos que las lecciones permearan a todos los países, desgraciadamente estamos en uno de los países que parecen no haber aprendido las lecciones. Tanto tú como Mercedes firmaron un documento que con toda claridad plantearon lo que la ciencia determina hacer en casos como este, y la enorme tragedia es que seguimos sin el ejemplo del cubrebocas, aún cuando parece ser que el presidente pasó por los estragos, digamos, de la pandemia, y ni así hoy recomienda el uso del cubrebocas. En fin, yo dejo el micrófono a todas y alguna lección tenemos que aprender porque no puede seguir habiendo la cantidad de muertos que se están sucediendo en nuestro país, los hospitales saturados al máximo, el terrible proceso de esta pandemia, tanto a nivel económico como a nivel sanitario, y seguir con la esperanza, porque la esperanza no basta para subsanar lo que viene. Entonces, Evelyn, ¿quién va? Sí, las tres primeras Gracias. son, Y gracias a Julia de nuevo. Julia, muchas, muchas gracias por habernos acercado a tu tocayo. las tres primeras, Maribel Méndez de Lara, Mercedes Juan y Fernanda Familiar. Muchas gracias a nuestra presidenta por organizar también esta actividad tan importante. Doctor, felicidades. Yo soy una admiradora de usted. Lo sigo frecuentemente en todos los foros donde sé que va a hablar, escuchar, porque es muy importante escuchar su conocimiento basado en la ciencia. Yo tengo 4 preguntas. Las voy a hacer muy rápido. Desde su punto de vista, ¿cuál es la vacuna más óptima en razón de que hoy tenemos toda una serie, pues si no de oferta material aquí en México, ya hay toda una variedad de vacunas? Y me refiero, entre otros factores, a que tenga menos efectos negativos a largo plazo, que sirva tanto para jóvenes como para adultos mayores, y desde mi punto de vista sería mejor en una dosis que en 2 dosis. Y al respecto se habla mucho que estas características pudiera tenerlas la de Moderna y en su caso también la Sputnik. Entonces sería esa una pregunta. La segunda, doctor,
los efectos tardíos de la enfermedad. Estoy segura que en este grupo varias hemos tenido COVID y cuando uno va y ya tiene su prueba negativa y dice uno, pues ya estoy negativa, ya me alivié, y uno comprueba los 15, 20 días que sigue uno con cierta debilidad y con algún tema de respiración. Quizás no todos los casos son iguales, pero he escuchado que hay muchos efectos tardíos de esta enfermedad. Yo quisiera preguntarle cuáles son los más comunes y la forma en su caso de tratarlos. Doctor, y otro punto en ese sentido, ¿por qué en México hay tantos contagios? Y ahí quisiera ver si usted no comparte que también hay un tema cultural de las reuniones familiares. En donde yo trabajo hubo 20 contagios en enero. Hicimos una pequeña encuesta y básicamente todos se habían dado por reuniones de Año Nuevo y de la Rosca de Reyes. Entonces, si no influye también esa necesidad de reunirnos conforme a un patrón cultural en determinadas fiestas, fechas, digamos, anuales. Y también me llama mucho la atención que en México cada vez uno escucha más gentes que cree en los buenos efectos para curar el virus del hidroclorito de sodio. Y si eso no también tiene que ver con un tema cultural, porque por el contrario he visto muchas personas que lo han consumido y han tenido daños en sus órganos y hasta han muerto. Y la última, doctor, he conocido al menos 3 casos de gente que sale negativa después de los 14 días y los médicos le garantizan que ya no contagia y se reincorporan a la vida laboral y familiar, dejan el aislamiento y a los 5 o 6 días he visto al menos 3 casos este mes de enero donde estuvieron en contacto con personas y éstas se contagiaron. Y ahí mi pregunta es, ¿no es un virus que todavía no conocemos lo suficiente y reacciona de forma diferente en las personas? Y esto de que cuando sales negativo puedes tener contacto con otras personas, sí es ya validado científicamente. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta tarde con nosotras. Gracias. Mercedes Juan. Pues otra vez, Julio, buenas tardes, te saludo, mucho gusto como siempre, y yo solamente quisiera primero decirles que además de lo que dijo Silvia de Julio, pues él es todo un personaje en la salud pública del mundo, no de nuestro país, y de verdad es un honor que nos hayas dado esta plática a todos, porque no es que lo halague yo porque sí, sino porque es una realidad. Él estuvo muchísimos años, no sé si ustedes saben, de segundo en la Organización Mundial de la Salud, estuvo a punto de ser el director de la Organización Mundial de la Salud, no se dio por cuestiones políticas de los países, pero él tenía todas las condiciones y los conocimientos y las características para ser. Y además, pues de que es mi amigo, fue mi jefe, entonces pues quiero mucho. Y mira, de verdad es un honor que estés con nosotros, y yo quisiera destacar 2 cosas de lo que ha pasado en México, que pues tú lo has dicho y lo has comentado en algunos momentos, es que no se aprovechó, como bien dices, el conocimiento de los expertos y de la ciencia en todos los ámbitos de lo que pasa y de lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, desgraciadamente el Consejo de Salubridad General, que pues tú presidiste siendo secretario y yo era la secretaria del Consejo en ese momento, pues vimos pudimos constatar la utilidad de un organismo constitucional. Está en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, que se crea mucho antes que existieran las autoridades sanitarias, mucho antes que existiera la Secretaría de Salud, de Salubridad en su momento, que es un órgano justamente que se creó para enfrentar las epidemias y los desastres sanitarios como lo que estamos viviendo, y que pues muy poco se ha utilizado adecuadamente. Julio ya comentó
cómo se hizo la respuesta después del SARS de 2002, cómo se hizo un plan de respuesta. Estábamos ahí trabajando con él y cómo se llevó a cabo ese plan de respuesta que después sirvió de una manera muy importante cuando viene en 2009 la epidemia de H1N1, porque existía ya ese plan de respuesta que se había elaborado y que había estado avalado por el Consejo de Salud General. Entonces, creo que eso se ha desaprovechado. La otra cuestión importante es lo que está pasando con COFEPRIS. Ahora, con el tema de las vacunas, pues estamos viendo cómo se ha debilitado un organismo que también creó Julio, siendo secretario, existía una subsecretaría. A mí me tocó ser subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario, y él crea esta Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, precisamente para la protección de la salud, un organismo autónomo, diferente, independiente, como es la FDA en Estados Unidos, como es la EMA en Europa, y se consolidó yo creo que fueron como 20 años, ¿no, Julio? Y se consolida este organismo de una manera de verdad muy importante, tan es así que pues, se ha reconocido por todos los países como una agencia regulatoria, y ahora pues con lo que se hizo de que va de que depende ya de una subsecretaría, pues se bajó muchísimo el nivel de decisión y el nivel de expertise de la COFEPRIS. Esperemos que no por el tema de las vacunas. Yo quiero agradecerte, Julio, las lecciones que nos has presentado. Creo que son muy, muy importantes y cada una de ellas deberíamos trabajarlas, tomarlas en cuenta de lo que nos ha dejado esta pandemia. Las cosas que nos has planteado me parece que son de la mayor importancia, sobre todo qué viene hacia el futuro y qué va a pasar con la logística también de las vacunas, que creo que es un tema, pues a lo mejor por falta de tiempo no lo comentas, pero es un tema que nos debería preocupar muchísimo, porque también no existe ahora ya el sistema, el plan de vacunación, el Consejo Nacional de Vacunación, que tantos años, tantas décadas desde el doctor Guillermo Soberón, siendo secretario de Salud, empieza con los días nacionales de vacunación y luego las semanas, en fin, todo lo que existe para tener realmente un plan de respuesta para vacunar a toda la población. Las autoridades de salud, tanto el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría, todos tienen esa condición, esas características de muchos años atrás. Pues ahora desafortunadamente pues no lo estamos viendo. Y bueno, por último, comentar lo que ya también aquí se dijo en relación a que ha habido ya pues muchos planteamientos por escrito. Julio los ha hecho en diferentes foros y en diferentes medios de comunicación que lo hemos seguido, así como este libro que se sacó en este documento el año pasado, en septiembre, que bueno, se planteaban ahí una serie de recomendaciones, 14 si no mal recuerdo, y una de ellas muy importante era esa logística de qué va a pasar con la vacunación. Entonces, pues son las cosas que yo quería comentar y agradecerte nuevamente, Julio, por todas tus enseñanzas y por esta plática. Julio, soy Fernanda Familiar, me toca a mí preguntarte. Primero te saludo con mucho cariño y con gran admiración, Julio, agradeciéndote enormemente lo que haces por México y fuera de México. 3 cuestiones rápidas. ¿Te has cuestionado el origen del virus y qué reflexiones tienes al respecto? La segunda, soy la encargada de comunicación en el Foro Internacional, entonces te exijo, por favor, que sigas el @IWF México en Twitter. Apúntale para que nos sigas, por favor. Y tercero y último, esto es muy reciente, Julio, esto yo no lo había escuchado antes. No te imaginas la cantidad de gente con el COVID que están presentando, después de sanar, problemas de memoria.
tienen problemas en percibir los colores, vienen lapsus brutus, ¿no? Como que les entra un blackout, datos que se olvidan. Yo no había escuchado esto, había escuchado de hecho en este mismo foro que se caía el pelo, que tenían rash en la piel, pero no había escuchado este tema de la memoria. ¿Y qué sabes al respecto, Julio, por favor? Bien. Y por último, antes de que empieces a contestar, Julia quería hacer un comentario y dado que fue nuestra anfitriona, me van a perdonar, pero la voy a colar en la lista. Vas, Julia. Bueno, no quisiera extenderme porque además no, hay preguntas muy interesantes. Muy rápidamente decir que además de todas las enormes virtudes de Julio, además es un gran divulgador y un gran comunicador de la ciencia, que es cómo nos conocimos hace muchos años, cuando era el director del Instituto Nacional de Salud Pública. Fuimos invitados a la realización del Museo Universum de la UNAM y él hizo la sala de salud y yo la de energía, y así nos conocimos. Entonces se le nota que es un gran comunicador con sus excelentes artículos que todas apreciamos y disfrutamos. Muy rápidamente comentarles que está en este momento circulando una carta que hizo un grupo que se llama Propuestas para México, que básicamente coordina Antonio Lascano, que tú conoces bien, Julio, Sí. Gloria Soberón, Alma Maldonado, y está no digo, les comento simplemente porque hay que hablar. Yo no digo que apoyemos esa carta en particular, pero no nos podemos quedar callados. Entonces, en esa carta se pide que se vuelva obligatorio el cubrebocas, que sea transparente la campaña de vacunación, que se sepa a quién se está vacunando, cuándo y cómo. O sea, se piden cosas muy básicas que, bueno, en fin, no sé qué tanto éxito tenga. Les voy a poner aquí la liga, pero sí creo que a lo mejor deberíamos de pensar como International Women Forum, en algún momento hacer algún tipo de declaratoria. No estamos seguramente listas todavía, pero hemos estado escuchando pláticas muy, muy importantes como la de hoy. Y bueno, es una cosa a considerar, Silvia, ¿no? Y ya, con eso lo dejo. Mil gracias, ha sido un enorme placer escucharte y te dejo para que contestes las preguntas. Les estoy dejando esta liga para que le echen un ojo nada más a las ideas que trae esta carta pidiendo que el gobierno atienda la salud de los mexicanos. Muy bien, pues son preguntas buenísimas. Voy a tratar de contestarlas de manera muy puntual para dar lugar a otra ronda. ¿Cuál es la vacuna óptima? Todas las vacunas que se han autorizado hasta ahora funcionan y funcionan muy bien. Realmente han excedido las expectativas que se tenían. Todas son variaciones de la misma idea, que es presentarle al sistema inmune del que recibe la vacuna la estructura de la proteína S, que es la que le da el nombre de coronavirus, que parece que parezca corona, que es por donde penetra el virus a las células e infecta las células. Y la idea es lograr que se presente esa proteína para que entonces el cuerpo produzca anticuerpos y otras células inmunes para que cuando llegue el virus lo reconozca y lo ataquen esos anticuerpos y esas células del sistema inmune del cuerpo. La forma en que se le lleva esa información al organismo es lo que varía. Las dos vacunas primeras, la de Pfizer y la de Moderna, son una revolución tecnológica. Es la forma en que solíamos hacer vacunas era inyectando o el virus muerto o el virus atenuado. Y eso provoca muchos efectos secundarios porque le estamos metiendo el organismo. Estas vacunas lo que introducen es la secuencia del ARN mensajero, que es un compuesto químico que es parte de nuestro organismo y eso hace que el cuerpo produzca esas proteínas y genere la respuesta inmune. Esas dos vacunas son las primeras que lograron autorización. La de Pfizer es la que está ahora en México. Son excelentes las dos. Nosotros aquí en el Hospital Universitario de la Universidad de Miami participamos en los ensayos clínicos fase 3 de la de Moderna
Digo, me consta que son vacunas de primer nivel. El reto que tienen es que, como es esta tecnología, esa sustancia es muy delicada y se le tiene que envolver en una capita de lípidos y requiere temperaturas muy bajas, sobre todo la de Pfizer. Y ahí viene el tema que nos señala Mercedes. Parte del problema que estamos ahora pagando es que una de las tácticas del síndrome populista es desacreditar todo el pasado. Toda la idea del populista es presentarse como el salvador. Entonces todo lo que venía antes estaba mal y eso hace que se destruyan muchas instituciones. Y una de las cosas que se han destruido en México era uno de los programas más exitosos de vacunación que tomó literalmente desde los años 80 del siglo pasado construir. Entonces, ahora estamos viendo eso. Pero las vacunas per se son excelentes. Luego está la de AstraZeneca, que va a tener, que también es muy, con la Universidad de Oxford, muy buena vacuna. Tiene una tecnología un poquito diferente, pero el efecto es el mismo. Esa va a tener, tiene la gran ventaja de que esa es la en la cual se logró establecer un consorcio entre un laboratorio farmacéutico mexicano, Leomont, y un argentino, con dinero que por cierto puso la Fundación Slim como garantía, para que se produzca localmente. Entonces, esa debe estar ya en marzo en cantidades mucho mayores y tiene la ventaja de que ya es una vacuna de manejo parecido a las vacunas tradicionales. No tiene tantas exigencias como la de Pfizer o la de Moderna. La que se está ya por aprobar en Estados Unidos es la de Johnson & Johnson y esa es también una variación en la tecnología, pero es lo mismo, es una forma de entregar esa información para producir la respuesta inmune. La Johnson & Johnson sí cambia el panorama porque es la primera que solo requiere una dosis. Y eso simplifica la logística de manera enorme. Pero es igualmente eficaz. Sobre todo aquí hay que entender una cosa, de pronto vemos que una tiene 90 y tantos y otra tiene 70. Eso es la eficacia en contraer la enfermedad. Lo que importa es la eficacia en evitar casos graves y muertes. Todas estas vacunas son 100% eficaces en evitar muertes. O sea, en todos los estudios que se han hecho, no se ha muerto una sola persona a la que se le puso la vacuna. Ni se ha muerto por la vacuna, obviamente, pero le estoy diciendo, ninguna se murió de COVID. Y la eficacia de todas estas es arriba del 95-96% en enfermedad grave. De pronto vimos que la de Johnson & Johnson es 65%, pero ese es de contraer la infección. Y la mayoría de los casos de infección no son graves. El problema endiablado de esta, y esto ya paso a los efectos tardíos y al otro tema que mencionaba Fernanda, que son los efectos tardíos, pérdida de memoria. El problema es que este virus, hay una gran variación en el tipo de respuesta que genera. 80% de los que se infectan no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. Qué bueno, eso es lo único bueno de este virus. El problema es el 20% restante, de los cuales 15% de esos, o sea, 15% de ese 20%, tienen síntomas muy feos y 5% extremadamente horribles, y ahí es donde se concentran las muertes. La gente que trabaja en los hospitales son de los enfermos más graves que han visto en su vida. Entonces, no quiere uno estar jugando a la ruleta rusa de ver si uno es parte del 80% con síntomas leves o sin síntomas, o del 20% que sí se enferma. Y uno de los problemas es que hay muchos de estos efectos secundarios que se mantienen. La gran mayoría de los que tienen síntomas se recuperan, son ese 15 del total de 20%. Se recuperan y no tienen muchas secuelas. Pero sí hay efectos tardíos, la pérdida del olfato y del gusto, aun cuando sea el único síntoma, se tarda varias semanas en recuperarse y luego se ha descrito lo que describió Fernanda. Y ahí es donde estamos todavía. Es una epidemia muy temprano todavía para saber cuál va a ser el efecto a largo plazo.
pero sí hay un efecto cognitivo. Es una proporción pequeña, no quiero alarmar a nadie, pero insisto, no podemos estar jugando a la ruleta rusa de ver si somos uno de los que nos toca uno, pero sí esos efectos de pérdida de memoria, de lo que se llama una niebla cerebral, que parece uno estar muy, también narrada por gente que tiene otras enfermedades, no es la única. Eso es un problema, pérdida de concentración, etc. Nomás para terminar las vacunas, la rusa. La rusa es muy parecida a la de Johnson & Johnson, pero también requiere dos. Están haciendo ahorita unas pruebas para ver si funciona con una sola dosis, pero eso todavía no se ha publicado. Lo que sí se publicó en una revista muy prestigiada, que es el Lancet, es que sí tiene altos niveles de eficacia. Entonces, yo lo que les diría es, si me preguntan cuál me pongo, la que tengas. Cualquiera de esas es mucho mejor que no estar vacunado. Cualquiera de esas. Sería mi consejo. Ya contesté los efectos tardíos. Yo no creo que sea tanto la cuestión cultural de que nos gusta, porque casi todo el mundo tiene ese espíritu gregario. Yo creo que la bronca en México no es que los mexicanos seamos más fiesteros, es que ha habido una pésima estrategia de comunicación. Yo creo que si hubiera sido más claro el mensaje, si el presidente hubiera puesto el ejemplo, no hubiéramos tenido tanto. Luego está el tema del hidroclorito y otras cosas. Esa ha sido la otra cosa que han hecho muchos de estos líderes, no nomás el presidente mexicano, también Trump lo hizo, y ha sido parte de esta idea de generar rumores y pseudociencia, y que ocasiona muchísimos, puede ocasionar muchísimos trastornos. Entonces, ojalá se mantenga o se corrija esto, pero sí, no se ve, porque otra vez volvió a contestar el presidente que no se va a poner un cubrebocas. Finalmente, este problema de algunas gentes que ya están negativas después de 14 días y luego pueden volver a infectar a otros, sí, hay todavía mucha incertidumbre. No hay que olvidar que lo que define cada vez que aparece un virus nuevo, la incertidumbre es la primera vez que los humanos estamos en contacto con este virus. Estamos aprendiendo mucho sobre la marcha. Por eso es que aún la gente cuando se vacuna debe seguir usando cubrebocas. Porque si bien esas personas ya no se van a infectar, no sabemos si tienen el potencial de infectar a otros. Es probable que no, pero es mejor no confiarse. El otro tema que complica el panorama es el surgimiento de variantes. Entonces, estas variantes nuevas, no hay garantía de que si alguien se infectó con la variante original, ya no se pueda infectar con una de las nuevas variantes o contagiar la nueva variante. Entonces, tenemos que seguir con la guardia en alto, y por eso es que se ha vuelto ya una carrera contra el reloj, porque mientras más gente vayamos vacunando, más improbable es que surjan estas mutaciones. Cada vez que se transmite el virus, es un nuevo chance de que haya una mutación. Por eso es tan grave lo que ha pasado en países como México, Estados Unidos, estos retrasos, porque han generado el caldo de cultivo para que surjan las variantes. Entonces, la respuesta ahí es sí, hay mucha incertidumbre, y la reacción prudente es, aún después de la vacuna, seguir manteniendo muchas de estas medidas, sobre todo el uso de cubrebocas, hasta que ya haya un grupo suficientemente grande de gente vacunada que ya se rompan las cadenas de transmisión. De los comentarios de Mercedes, sí, el problema, poca gente sabe que en México, en la Constitución de 1917, se crea este organismo con rango constitucional, una gran innovación. Mercedes fue la primera mujer secretaria del Consejo de Salubridad General y fue la mejor secretaria del Consejo de Salubridad, secretaria o secretario que ha habido. Se le dio una estatura, fue por lo que subsecuentemente ella fue designada secretaria de Salud, pero el Consejo es un órgano de enorme importancia. Parte de la respuesta populista es centralizar las decisiones. Y entonces, en vez de usar los órganos creados,
el Consejo no se ha hecho a un lado. En vez de usar lo que teníamos, que era uno de los mejores aparatos de vacunación, tenemos al presidente de la República, él centralizando las decisiones sobre las vacunas. A ese paso no vamos a hacer el avance que se necesita. Involucrar a estos servidores de la nación, en vez de usar personal de salud para hacer las vacunaciones, es muy serio. Este es el editorial que publiqué el 30 de enero en Reforma. Si se sigue politizando las vacunas, vamos a tener un problema muy serio. Yo creo que hay que exigir que esto se maneje con transparencia, un poco las propuestas de las que nos hablaba Julia Tagüeña. Y finalmente, voy desde luego a seguir a IWF en Twitter y a seguir con mucho interés, pero el origen del virus, yo no creo que sea un virus que se haya cocinado en un laboratorio y que haya sido una cuestión deliberada. Si hay la posibilidad de que en Wuhan, donde también hay un instituto de virología, hayan estado haciendo estudios, cosa muy entendible porque el coronavirus hay muchísimos coronavirus y se les haya salido de control por malas prácticas. Si fue eso o fue el mercado húmedo de Wuhan, en fin, no sé si eso lo sabemos, pero es muy dudoso que haya sido una acción, digamos, criminal. Una cosa es negligencia, que se les haya escapado, y otra cosa es que deliberadamente hayan diseñado un virus para ocasionar una pandemia. Eso ya estamos hablando de... Y no lo creo porque los chinos mismos han sufrido muchísimo y su economía ha sufrido también. Entonces yo no le doy mucha credibilidad a esas teorías, pero ahora está una delegación de la OMS haciendo la investigación necesaria para contestar esas preguntas. Gracias, gracias, Julio. Evelyn, otro bloque. Sí, tenemos en otro a Claudia Calvin, Karen Kovacs, Claudia Herrera Moro. Porfa, sean lo más breve posibles para que demos tiempo a más respuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Silvia, siempre por organizar estas maravillosas reuniones. Julio, siempre un gusto escucharte. Desde la primera vez hace algunos sexenios que te conocí, me hice tu fan y no lo puedo evitar. Julio, tengo varias preguntas, te las digo de volada. Una que tiene que ver con la coyuntura política. Tú como experto, ¿qué le sugerirías o qué mensaje nos sugerirías transmitir? Y no, digo, evidentemente no es tu campo, pero es importante. Yo veo que hay como una doble tendencia hacia las elecciones de junio, que son fundamentales para revertir lo que estamos viviendo y para poner para hacer checks and balances con este gobierno populista que le está dando al traste al sistema, al país y al sistema de salud. Y estoy escuchando personas que están empezando a proponer que la gente no salga a votar porque nos vamos a contagiar. ¿Qué se podría hacer para contrarrestar de manera inteligente esto? Digo, porque el contagio es latente, es evidente, pero si se toman, ¿qué medidas y qué debemos decir para que suceda lo contrario y que la gente no se atemorice y que ahora sí se guarden cuando deberían de salir, ¿no? La segunda, te quiero felicitar y me llenó de esperanza y enorme gusto ver el análisis con perspectiva de género que hiciste y la interseccionalidad con la que analizaste el COVID y a través de la cual estás presentando de manera diferenciada el efecto del bicho y la pandemia en mujeres y hombres. Lo agradezco y que un experto como tú hable así me llena de esperanza de verdad, porque quiere decir que este tema se va a difundir. Ojalá que lo que se contagie sea la perspectiva y este análisis, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, y esta es desde el corazón. Tengo una madre de 91 años viviendo conmigo que me dijo que no se quiere vacunar. No sé qué decirle, ella y sus amiguitas, ¿no? Que son muchas, afortunadamente, viejecitas, no se quieren vacunar y escucho a muchos viejitos alrededor de amigos, etcétera, que están aterrados.
¿qué decirles sobre digo, todo tiene efectos secundarios, pero el terror que tiene a sus 91 no te los puedo contar, ¿no? Y la última sería, ¿hay algún protocolo como el elemental que tú sugerirías? Estoy en un mundo, en fin, de mujeres alrededor de 50, 60, que tienen parejas de todo tipo, no vive, digamos, que tienen familias de todo tipo, los tuyos, los míos, los nuestros, o parejas que están separadas con sus respectivas familias. Y además de la salud física, ya empieza a haber un problema de salud mental, ¿no? Por las exigencias, por las parejas que no se pueden reunir. ¿Hay algo que tú pudieras sugerir en el marco del confinamiento para que por lo menos las relaciones de pareja puedan mantenerse de manera sana, manteniendo los protocolos? Ahora sí que entre tus hijos, mis hijos y nosotros que nos queremos ver, pero no podemos, y el contagio, ¿qué se sugeriría o qué fuentes recomendarías? Y muchísimas gracias, Julio. Julio, Karen, Kovacs. Primero decirte que he seguido todas tus profusas entrevistas y artículos, publicaciones, y que de verdad quiero agradecerte, felicitarte, porque estés poniendo todo este conocimiento, experiencia, buen nombre, dotes de comunicación para orientar a un público tan amplio en México, en el extranjero, y también para hacer una crítica constructiva y necesaria respecto a lo que se está haciendo en México, para abrir opciones o mínimamente para que quede como constancia lo que se ha hecho mal y lo que se pudiera haber hecho diferente. Dos preguntas. La primera sería que tuvimos una plática también aquí en este foro con la doctora Lorian Jiménez Fidi respecto a su libro, y nos platicaba un poco su visión como muy macro, comparando la pandemia actual con la de la influenza española, y diciendo que, bueno, hubo entonces una primera y una segunda ola, y haciendo una hipótesis posible en donde pudiéramos decir que ahorita a nivel global pudiéramos estar en esta segunda gran ola, que entonces como ahora pudiera estar relacionada con que hubo un invierno y que empezaron a haber mutaciones. ¿Cómo verías el momento en el que estamos, digamos, con una perspectiva de un año hacia atrás y como qué se pudiera pensar hacia adelante? ¿Quién sigue, Evelyn? Soy yo, pero bueno, por el tiempo ya me di cuenta que quedan 7 minutos, entonces rapidísimo, doctor, soy Claudia Herrera Moro, soy hija de la doctora Mercedes Juan, así que sé muchísimo de usted, y solo va a ser muy concreta. Quería comentar muchas cosas, pero para que pueda dar respuesta a todo lo demás, ¿cuál es su opinión de cómo fue el liderazgo de la OMS, ¿no? Ya sabemos que fue tardía la pronunciación de que fuera pandemia, y ya se habló del liderazgo de los países populistas o los de las mujeres y lo importante que fue eso. Y entonces, si la OMS debería de tener, entiendo que no tienen pues un papel jurídico ante los países o un mandato, ¿no? Para poder decir, pero ¿qué más podrían estar haciendo con todo el conocimiento que tienen las personas de la OMS? Muchas gracias y gracias por estar con nosotras. Y lo único que diría es, si es de a un minuto para que le dé tiempo de contestar, están Ceci Soto, Becky Sáenz y Cecilia de la Macorra. Sí, no, ya mandé un mensaje de que voy a llegar un poquito tarde a mi compromiso de las 7. Gracias, Julio. Pero es muy bueno. Pero déjenme, son preguntas buenísimas. El tema que plantea Claudia es complicado, el de la votación, porque lo que pasó en Estados Unidos fue que sí se movilizaron para permitir la votación por correo. Y fue de lo que se tomó, de lo que se agarró Trump,
para argumentar que había sido fraudulenta la elección. Afortunadamente no tuvo éxito en eso porque las instituciones aquí son bastante sólidas. Entonces me imagino que en México esa opción no existe. Entonces yo lo que sugeriría, el mensaje es que es importantísimo votar. Yo sí creo que es la elección muy importante porque es la oportunidad de expresarse en esta situación, y que lo que hay que exigir es que haya condiciones. Se puede hacer, o sea, si simplemente se le pide a todos los que van a votar que mantengan la distancia, que usen cubrebocas, y si hubiera suficientes pruebas. Y eso, por cierto, es la clave. Aprovecho para contestar esta pregunta también muy buena sobre lo que pasa en familias, estas familias complejas. Si los miembros de un grupo familiar se hacen pruebas y todos están negativos, y se pueden crear estas llamadas burbujas y facilitar la interacción. Parte del problema en México fue la absurda idea al principio de decir que no había que hacer pruebas. Incluso se llegó a decir que era un desperdicio de recursos. Eso nos hizo perder mucho tiempo, pero eso ya se cambió. Creo que finalmente es de las cosas que se dieron cuenta que había sido una metida de pata monumental. Entonces, haciendo el número de pruebas, ya hay muchos detalles de cómo se hace. Se puede mantener una burbuja razonablemente saludable. Y esa es una de las formas de poder mantener. El chiste es luego la disciplina para mantener la burbuja, porque si miembros del grupo rompen la burbuja, entonces ponen en riesgo a los demás. Pero sí se puede hacer siempre que se use el instrumento de las pruebas. Y eso sería también clave para la votación, mantener todo lo que sabemos que funciona. Como les dije, en la combinación de cubrebocas y distancia, y evitar aglomeraciones a la hora de votar, que ese sería el riesgo principal, es casi tan efectivo como estar vacunado. Entonces, lo más que hay que hacerlo de manera muy clara. Yo me iría a esa educación para que la gente sí vote, pero lo haga en condiciones de seguridad. Finalmente, con la mamá de 91 años, yo sí diría, en primer lugar, estas vacunas casi no tienen efectos secundarios porque ninguna inyecta el virus. Eso es lo que hay que explicar, que son nuevas tecnologías. Pero no hay ningún efecto. El dolor que se siente, posibilidad de quizás un poquito de fiebre que es mínimo, comparado con el impacto de estar enfermo. Y la gente de más de 91 años, ellos están sobrerepresentados en el grupo, en ese 5% que se enferman muy feo. O sea, no hay comparación entre lo que sufriría una persona de esa edad que se enferme con los pequeños efectos que pudiera haber, que son minúsculos de la vacuna. Sería mi recomendación. El tema de la segunda ola y qué va a pasar a futuro, que plantea Karen, sí sabíamos desde que se declaró, muchos coronavirus tienen esto que se llama estacionalidad. Y eso es muy probable que es lo que va a pasar con este coronavirus, porque ya lo vimos este año. El problema que ha habido en países que manejaron mal la primera ola es que, para que sea una ola tiene que subir y luego bajar, ¿no? Es la imagen de la ola en el mar. Nosotros tuvimos la primera ola, y como se reabrió prematuramente y se relajaron las medidas, nunca bajamos. Entonces nos llegó la segunda ola estando arriba. Y por eso es que ha sido tan devastador este periodo invernal. Si hubiera bajado, como pasó en Europa, bueno, sí les llegó la segunda ola, cosa que se esperaba. Y eso tiene que ver con características del virus. Es mucho más resistente, se multiplica más fácil cuando hay bajas temperaturas y sobre todo baja humedad, que es lo que pasa en el invierno. Pero sobre todo es el efecto de que la gente pasa más tiempo adentro porque hace frío afuera y eso propicia el contagio. Entonces la estacionalidad sí es muy clara. Ocurrió en el hemisferio sur en su invierno, que fue nuestro verano, está ocurriendo ahora, y muy probablemente hay que anticipar que si se retrasa la vacunación va a volver a haber otra ola en el otoño siguiente. Vamos a ir saliendo. De hecho, en México ya está bajando, aunque muy lentamente, pero está bajando el número de casos nuevos. Todavía hay más casos nuevos,
pero el número, el ritmo de crecimiento, aunque muy lento, empieza a bajar. Por eso la importancia de acelerar las vacunas, para ganarle a las variantes y ganarle a la ola del otoño de 2021. Pero sí y es probable con esto de las variantes que acabemos con un virus parecido a otros virus respiratorios como el de la influenza o otros coronavirus como el coronavirus que causa la gripe común, que son estacionales y van y vienen. Y que entonces tengamos un futuro en que haya que estar vacunando a la gente como la vacunamos contra la influenza, contra este coronavirus. Eso no se puede descartar, pero es muy distinto una enfermedad estacional que ya se adaptó el ser humano a ella, que de todas maneras causan hay mucha gente que se muere de influenza todos los años, no es que ya, pero no es lo mismo que una pandemia. Una pandemia, la bronca es que hay más de 7,000 millones de personas, todas susceptibles. Y eso es lo que es el gran reto de una pandemia. Entonces, no podemos descartar ese escenario futuro de que coexistamos, pero va a ser en un nivel mucho mejor y con vacunas. Pero ahorita que es la cepa pandémica, la velocidad sí cuenta mucho para salir adelante. Quien tenga la oportunidad de ponérsela en Estados Unidos, pero confirmada, esto de lo que se han llamado cazadores de vacunas, que se lanzan a ver dónde se la ponen, no ha funcionado. Hay muchos estados, se les puedo decir aquí en Florida, el gobernador mandó una orden que tienen que ser residentes. Ahora, eso va a cambiar pronto en Estados Unidos, porque ahorita hay más demanda que oferta. La oferta está aumentando. En Estados Unidos están poniendo 2.2 millones de vacunas al día. Diarias. Entonces, hacia finales de marzo, el problema va a ser la falta de demanda. La gente, como la abuelita de Claudia, que no se la quieren poner. Y entonces se va a empezar a abrir mucho más. Y ahí yo creo que sí va a ser quien tenga la oportunidad, pero con una cita confirmada de viajar. Yo sé que en Texas conozco gente que se la iba a poner. Sí, o sea, donde se pone a poner la vacuna, hay que ponérsela. Ciertamente la de Johnson & Johnson va a ser un cambio radical, porque con eso de que es una sola dosis, va a simplificar todo y va a evitar la necesidad de volver a regresar para la segunda vacuna. Y finalmente, para Claudia, me da mucho gusto conocerte. Obviamente conozco a tu madre muy bien y conocí muy bien a tu padre. Gracias. Me da gusto conocerte. Una de las grandes lecciones, ya no entré en detalle en la última lección, tiene que dársele a la OMS o a algún organismo parecido poderes de ejecución. Tenemos un instrumento muy bueno que se llama las regulaciones sanitarias internacionales. Son muy buenas. El problema es que la OMS no tiene autoridad para aplicarlas. La OMS no puede ir a inspeccionar un país hasta que no lo invite el país. Y es lo que pasó. ¿Por qué están hasta ahorita? Porque hasta ahora los chinos los invitaron. Tienen que darle dientes. Y hay precedentes. Está la Organización Mundial del Comercio y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces le tiene que dar a la OMS o a un organismo parecido. No tiene que ser la OMS, pero tiene que haber un cuerpo que si tiene que ser algo que dependa del secretario general de la ONU, que sea así, que tenga la capacidad de entrar sin invitación y que tenga poderes como los de la Agencia de Energía Atómica. Porque si no, estamos a merced de decisiones políticas. El otro instrumento para ser constructivo, no nomás el garrote, sino también la zanahoria, es crear, ya se empezaron los pasos en el Banco Mundial, un mecanismo de seguro para proteger a los países, porque los países que dan la alerta sufren las consecuencias económicas. Proteger, tener un fondo común. Yo creo que todos los países dirían, no, vamos a indemnizar a China con tal de que no nos ocasione este daño, que fue tardarse un mes en decirnos. Yo creo que todos los países preferirían pagarle algo y crear como un mecanismo de seguro. Eso ya se diseñó y eso también sería un instrumento viable. Perfecto. Hay un último bloque, Evelyn. Sí, el último bloque es Cecilia Soto, Becky Sáenz y Cecilia de la Macorra. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da Hola, muchísimo Cecilia. gusto. Qué gusto verte.
Yo tengo una pregunta sobre la prioridad y la segmentación de la estrategia de vacunación, que por supuesto parte de que habrá vacunas, pero no podrá haber al mismo tiempo todas las que se necesitan, ni tampoco hay la infraestructura humana y logística para tener un despliegue supermasivo. Digamos que yo había pensado que lo correcto era un poco lo que se está primero, después viejitos, en los que me incluyo, y personas vulnerables, y después por edad. Pero me quedé pensando un poco, tiene que ver un poco con lo que comentaba Claudia Calvin de su madre, que a lo mejor, sí, en México han muerto más jóvenes de 30 a 60 o 30, 50 años que mayores. También porque hay menos mayores. ¿No será que están menos expuestos porque están guardados y que quizás habría que pensar en una estrategia para vacunar a quienes salen a trabajar, a quienes están en ese grupo más expuesto? Esa sería una de las preguntas. Bueno, y un comentario a lo que comentas de los Estados Unidos que creo que no se ha dado a notar, y es qué tan importante es la vacunación en Estados Unidos para México, porque muchos de los casos que tenemos vienen por trabajadores que están en Estados Unidos y vienen a México. Hay una restricción muy importante para pasar a los Estados Unidos, pero no hay restricción para regresar a México de los Estados Unidos. Entonces, viva Biden, qué bueno que está vacunando, eso nos va a caer muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué pasó con Birmex? ¿Por qué de haber tenido una capacidad de producir vacunas, ahora solamente es una importadora de vacunas? Y bueno, y solamente decir que Julia Tagüeña fue demasiado tímida. Yo creo que deben de ver esa carta y hacer todo lo posible por firmarla y por circularla. Eso es todo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Frank. Muchísimas gracias por estar aquí. Llevamos un año en esta pandemia a nivel mundial. En México nos hemos quejado muchísimo de las malas políticas públicas de salud de la 4T, y cuando la sociedad civil, desde un proyecto donde estamos que se llama Juntos por la Salud, se unió, logramos traer a través del canciller los respiradores, el equipo de protección, que era el armamento que necesitábamos para los soldados de la primera línea. Hoy lo que necesitamos son las vacunas, y por lo que oigo en el sector salud, las vacunas no están. Las vacunas van a estar en abril o mayo, y en Estados Unidos la campaña de vacunación empezó el 20 de diciembre, pero la logística la empezaron a diseñar en junio. ¿Qué debemos de hacer desde la sociedad civil y con quién debemos de tener una interlocución para poder llegar y decirles, aquí está la logística para que ustedes aquí vengan y vacunen? ¿Eso es viable o no es viable? Y me gustaría cerrar con usted preguntándole, ¿qué le quita el sueño hoy como un mexicano con una autoridad moral intachable, como un exfuncionario público, viendo lo que está pasando desde Estados Unidos? ¿Qué le quita el sueño? Okay. Gracias. Hola, doctor. Muy buenas noches. Soy Cecilia de la Macorra. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. Una es, ¿qué opina de la vacuna CanSino, de la vacuna china? Porque creo que le faltó en su análisis. Y dos, he oído mucho a los anti-vaxxers decir que hay una sustancia que se llama dióxido de cloro, que no sé si es lo mismo que whatever de cloro, pero que dicen que si se lo toman como prevención, los protege, y que si se contagian en 2 días ya están bien. Entonces, quiero saber si ese es otro cuento como todo lo que hemos estado escuchando, porque sí oigo muchos anti-vaxxers ahorita, y por el otro lado, saber si la vacuna china es tan segura como las otras vacunas que nos ha explicado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el tema de, voy en el orden que plantea Cecilia Soto, ha sido motivo de mucha discusión y análisis, porque debe haber un proceso ético para priorizar
Y sí, efectivamente, lo primero son los profesionales y trabajadoras de la salud que están en la primera línea, porque ahí hay un criterio de exposición, son los que están más expuestos, y además hay un criterio de que cada uno de esos que se enferma no permite atender a pacientes. Ahí sí es preocupante que no se ha acabado, sobre todo a enfermeras y médicas del sector privado, no se les acaba de vacunar cuando ya estamos vacunando a maestros de Campeche. Y ahí eso, si se lesiona la confianza en que se están siguiendo criterios transparentes, eso va a ser muy negativo. Ahí creo que todo el mundo está de acuerdo. Sí hay un debate entre la cuestión de cuál es el siguiente criterio. El siguiente criterio tiene que ser vulnerabilidad basado en evidencias. Digo, si efectivamente el riesgo de muerte es mayor, el tema no es nada más por edad, sino también por actividad, que es lo que estás diciendo, Cecilia. Y por eso es que no nada más el criterio de edad, sino el criterio de proteger a estos trabajadores esenciales, donde, como decía yo, están de hecho sobre representadas las mujeres, que tienen más exposición al virus, están más vulnerables, porque no se pueden quedar en sus casas, porque trabajan día a día y porque están en estas industrias llamadas esenciales. Creo que ahí sí hay una consideración ahí para darles prioridad. El problema ahí es que el gobierno tiene que definir a priori quiénes son, porque si no, eso se vuelve sujeto a presiones políticas, a decir, bueno, este grupo considérenlo esencial, y entonces se vuelve una situación totalmente inmanejable. La ventaja que tiene la edad es que ofrece un mecanismo relativamente sencillo de crear la priorización. Por ejemplo, lo que estamos viendo en California es que es un gobierno muy progresista, hicieron un esquema muy basado en criterios de equidad, pero a la hora de ponerla en práctica, hay tantos requisitos que se acaban quedando sin gente que cumple todo y se les están quedando vacunas. Y entonces al final del día dicen, venga el que venga porque vamos a vacunar porque se echan a perder las vacunas. Entonces, ¿quieres algo que respete principios de priorización transparentes, exposición y vulnerabilidad sobre todo, pero algo que sea de fácil administración para que no se sobrecomplejice, para que no se vuelva tan complejo que entonces se vuelve de muy difícil ejecución o muy manipulable? Y ahí es donde el criterio de edad sí tiene sentido, porque sí hay una alta correlación entre vulnerabilidad y edad. Pero yo estaría de acuerdo en agregar esa categoría siempre y cuando se haga una definición rigurosa, porque está diciendo que los servidores de la nación son de alta prioridad cuando están básicamente en comunidades rurales donde la transmisión es muchísimo menor. Eso, insisto, como decir que los maestros de Campeche minan la confianza. Se puede hacer. Birmex es una historia larga, pero es parte de las instituciones que se han debilitado. Y bueno, ahora entró al quite esta empresa de Leomont, entró en el quite del sector privado, pero yo espero que parte de lo que haya que analizar es qué debemos hacer para tener un poco de más seguridad en materia de vacunas. Lo primero que hay que hacer es dejar de atacar a la ciencia, porque es cierta hipocresía estar ahora corriendo a adquirir los productos de la ciencia cuando unas semanas antes se le dio uno de los peores golpes con la cancelación de los fideicomisos, que era la base para los presupuestos multianuales. Entonces yo espero que de las lecciones para México sea, hay que financiar la ciencia. Lo que estamos creando es una situación de dependencia inadmisible para México. Estamos dependiendo de la ciencia que se hace y de que buenamente nos entreguen vacuna otros países. Con respecto, y perdón, el efecto de los migrantes que regresan, por supuesto, es súper benéfico. Cada persona que se vacuna se ayuda a sí mismo y ayuda a todos los demás, porque cada vez que alguien deja de ser susceptible, se reduce la masa crítica que el virus necesita para mantenerse. Hay una dinámica de la transmisión, es lo que se llama la inmunidad de rebaño famosa, que ayuda aún a los no vacunados. ¿Okay? La estupidez que hubo aquí en México fue cuando se pensó que se puede lograr inmunidad de rebaño dejando que la gente se contagie. Sí, lo puedes hacer, pero se te mueren miles o cientos de miles de gente.
La inmunidad de rebaño solo se puede hacer con vacunas, pero una vez que alcanzas ese umbral, eso beneficia a los no vacunados. Entonces, desde luego, los mexicanos, los paisanos que se vacunen en Estados Unidos ayudan acá. Becky, yo estoy muy al tanto de lo que ha hecho Juntos para la Salud y de veras es admirable. Y creo que es de los efectos secundarios benéficos ha sido la activación de la sociedad civil, y yo sí creo que Juntos puede repetir lo mismo con vacunas, y ya después ahí con mucha dificultad, pero ya reconoció en principio el presidente que sí está abierto a la participación del sector privado, siempre que no haya lucro. Nadie pensó en que se iba a lucrar. Entonces yo sí creo que habría que tomar esa palabra y aprovechar la enorme experiencia que tienen estas empresas en el manejo de la logística para tratar de acelerar la vacunación. Sí es una carrera contra el tiempo. Voy a contestar lo de Cecilia Macorra para terminar ya y cerrar y dejarlas irse y que me vaya yo a mi compromiso, que me quita el sueño como última pregunta. Pero lo de la vacuna china, hay muchos reportes contradictorios, por eso no comenté. Yo en este momento no tendría una opinión profesional, necesitaría ver los datos. Ha habido muchas, y hubiera hecho lo mismo de la rusa si no hubiera salido el artículo de Lancet. Empezaron a vacunar sin que se hubiera autorizado. Ha habido distintos informes bastante contradictorios. Yo esperaría con la China que haya más evidencia sólida. Lo de estas cosas de los antivaxxers, he visto algunas de los videos y de veras es puras mentiras, incluyendo estos remedios alternativos. No es cierto, y hay que decirlo así. Bueno, ¿qué me quita el sueño? Hay dos escenarios a mediano plazo. Aquí están confluyendo tres crisis. Una crisis de salud pública, una crisis económica y una crisis social y política. La crisis de salud pública se va a terminar. O sea, con las vacunas quizás nos tardemos un poco más, pero vamos a acabar con la pandemia. Yo no tengo ninguna duda. Vamos a salir de esa crisis. La crisis económica va a tomar más tiempo porque desgraciadamente ya la economía no estaba creciendo antes de la pandemia. Pero eventualmente las economías se adaptan y cuando se mantiene un sector privado vigoroso y el gobierno hace lo que tiene que hacer, vamos a salir de esa. La crisis política y social es la que más me preocupa. Y para lo social creo que va a tomar mucho más tiempo abordar esas desigualdades, incluyendo las de género a las que me referí. Pero la política, esa es la que me quita el sueño. Porque hemos visto dos respuestas. La respuesta de Turquía, de Hungría, de Rusia, ha sido manipular la pandemia para fortalecer a los líderes autoritarios. La respuesta más optimista es la que pasó en Estados Unidos. Que la pandemia, no hay duda de que Trump sin pandemia hubiera sido reelecto. La pandemia le costó la presidencia y por eso hizo todo lo posible por sabotearla y por tratar de dar un golpe de Estado, que es inaudito. Ahí las instituciones de la democracia demostraron su fortaleza, también demostraron sus vulnerabilidades y yo espero que las arreglen porque nadie tiene asegurado que no va a regresar un líder como Trump, incluyendo el propio Trump. Yo sí temo por nuestra joven democracia y que la pandemia nos lleve por el camino de esos otros países. Y eso es lo que más me quita el sueño, francamente, porque creo que del virus vamos a salir, de la crisis económica va a haber mucho dolor y sufrimiento, como ya lo está viendo, pero eventualmente saldremos. Pero eso sí podría echar a México atrás, esta crisis política, décadas y décadas y décadas. Y yo sí creo que nuestra obligación principal es evitar que eso pase y por eso la importancia de votar en junio y por eso tan importante esa pregunta de cuál es el mensaje que planteaba Claudia. Pero esa es para mí el imperativo número uno, es preservar la democracia, que no era perfecta, no es perfecta, ni ningún país es perfecta,
pero es muchísimo mejor que cualquiera de las alternativas. Y ahí es donde creo que hay que estar muy atentos, alertas y participar como ciudadanos para defender una transición a la democracia que tantas décadas y tantos sacrificios le costó a México. Pues Julio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta plática tan sabrosa, tan generosa, porque sobrepasamos el tiempo que nos habías dado, por tu inteligencia, por tu compromiso. Creo que nos queda claro a todas por qué te dieron ese premio Clinton al ciudadano global, porque cambiaste la manera en que los prestadores de salud y prestadores de servicio y la gente que toma decisiones en todo el mundo piensa sobre la salud. Lástima, lástima que no has podido ser el presidente de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo ahora que Estados Unidos ya está nuevamente en el pacto. Y bueno, entendemos tu liderazgo destacado, entendemos el figurón que México ha creado para el mundo, y ojalá de esa misma manera pudieras tú y Mercedes y Julia incidir, y todas nosotras arropándolos a ustedes, incidir en un cambio de políticas que tanto nos surgen en nuestro país, porque la pandemia no puede seguir cobrando tantos muertos por irresponsabilidad, y es lo que estamos viendo. Ojalá y esto cambie, y aquí estamos todas para de alguna manera levantar la voz fuerte, levantar la voz clara y buscar salidas para este hoyo en el que estamos metidos y que no merecemos estar. Gracias de veras, Julio. Les pido a todos que abran sus micrófonos y le demos un aplauso como se merece, Julio, y agradecer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Compromiso. Excelente. Bravo, Julio. Gracias de verdad. Pues muchas gracias a todas. Me dio mucho gusto verlas, a muchas queridas amigas y a nuevas amigas. Y manténganse sanas y seguras, por favor. Gracias por todo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.